Buenas noches. Bienvenidos al programa Economía y Finanzas. En esta oportunidad hemos invitado al doctor César Manuel Romero Arnés. Él es doctor en Economía, una persona con mucha experiencia en el campo económico financiero. Doctor, bienvenido. Gracias, Franklin. Doctor, mire, queremos aprovechar esta entrevista para hacerle algunas cuantas preguntas y absolverlas, obviamente. Por favor, me gustaría, nos diga cuál es su evaluación de la situación económica boliviana. Gracias, Franklin. La pregunta sin duda es muy importante porque si vamos a hacer una evaluación de la situación económica del país, lo primero que tendremos que explicar es el crecimiento que tuvo. El crecimiento que tuvo estuvo ligado a lo que se denomina un boom de los superprecios, las materias primas, de los commodities, superciclo lo llaman así, que la economía mundial se dio entre el 2003 hasta el 2013 inclusive, ¿no? Esto estuvo impulsado por un crecimiento espectacular de la economía, principalmente de la China, que es la principal manufactura del mundo, que empezó a demandar materias primas de todos los países productores, en particular en el caso de los países latinoamericanos. Otro país obviamente aprovechó esta coyuntura, por eso es que primero tenemos que empezar a explicarnos de que el crecimiento que tuvo la economía de nuestro país, ¿no es cierto?, entre esos periodos, entre el 2005, en el caso concreto, hasta el 2013, se explica por el superciclo de los commodities, ¿no es cierto? Y esto se dio, ¿no es cierto?, absolutamente con todos los países que exportaban materias primas. Lo primero, ese es el primer factor que nosotros tendríamos que mencionar para poder justificar la expansión de nuestra economía. Porque lo que sucedió en nuestro país es que hubo una expansión, ¿no? El primer factor, sin duda el más importante. Luego tendríamos que comentar, ¿no es cierto?, ligada a esta, ¿no es cierto?, una disposición que surge con este gobierno, justamente el 1 de mayo del 2006, un decreto de nacionalización del petróleo, ¿no?, el decreto de Héroes del Chaco, en el cual invirtió la relación que existía entre el Estado y las empresas que están en nuestro país exportando el petróleo. Esta relación que se invierte es del 72-18, ¿no? Es decir, el 72% antes de que se promulgue este decreto se lo llevaban las empresas petroleras y el 18% quedaba para el erario nacional. En virtud de este decreto, que hay que reconocerlo, es un logro de este gobierno, ¿no es cierto?, cambió del 72 al 18. Entonces esto naturalmente en los hechos significó un gran ingreso para la renta nacional, sobre todo en materia de captación de impuestos por un lado y también, ¿no es cierto?, de impuestos a las utilidades, me refiero, como también de materia de tributos. Ese es el segundo factor que contribuyó, ¿no es cierto?, al crecimiento de nuestra economía. Y un tercer factor que está ligado a los anteriores tiene que ver con la demanda agregada. La demanda agregada es un modelo económico que fue creado por Keynes, ¿no es cierto?, que tuvo éxito en los Estados Unidos. De hecho, ¿no es cierto?, la recesión norteamericana de los años 30 justamente se revierte con el modelo impulsado por Keynes, ¿no?, denominado el modelo de la demanda global, ¿no?, que argumentaba, ¿no es cierto?, de que la producción, ¿no es cierto?, en este caso está en función en este caso, de la demanda y no de la oferta, ¿no? Y esto naturalmente revolucionó el pensamiento macroeconómico de entonces, ¿no? Si lo entendemos bien, ¿no es cierto?, quiere decir que a mayor demanda subsiste mayor producción. En este caso, en nuestro país, como hubo una fuerte inyección de recursos de capital producto del superciclo de los commodities, por la exportación principalmente del gas natural, no nos olvidemos que la exportación del gas a los mercados de Brasil y Argentina, con quienes tenemos contratos, ¿no?, todavía vigentes, suponía esta renta petrolera casi un 60% de los ingresos, ¿no?, y el resto obviamente minerales, la soya y otros, ¿no? Pero esta renta petrolera fue espectacular. No nos olvidemos que llegó a alcanzar el barril de petróleo un precio superior a los $100, ¿no? Hoy por hoy naturalmente se encuentra en menos de la mitad de aquello, y eso tiene que ver con un ciclo de economía que es de la recesión. Entonces, esta demanda agregada, ¿no es cierto?, que en los hechos supuso que hubo mayores recursos justamente por este superciclo, además, ¿no?, de este decreto de Héroes del Chaco, que supuso la tercera nacionalización del país, ¿no?, porque la primera se dio después de la Guerra del Chaco, el gobierno del general Toro en 1935, cuando expulsa a la Standard Oil, ¿no?, la compañía,
petrolera americana, y luego la segunda nacionalización se da con el general Alfredo Bando Candia, ¿no es cierto?, cuando expulsa a la Gulf Oil Company. Entonces no fue la primera ni la segunda, fue la tercera vez que se nacionalizan petróleo en nuestro país. Y estos dos factores coayudaron, ¿no es cierto?, a que en los hechos el Estado tuviera una inusual captación de recursos, ¿no? Y esto es naturalmente, en los hechos, esta inyección de importantes recursos de capital hicieron de que la capacidad de gasto del Estado boliviano se incrementara de forma espectacular, ¿no? Eso no había sucedido nunca antes, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos una síntesis, podemos decir, ¿no es cierto?, de que el crecimiento de nuestra economía, la expansión propiamente, estuvo ligada a estos tres factores. Pero debemos reconocer que esta, ¿no es cierto?, estuvieron ligados a factores externos, que es el caso, por ejemplo, de los superciclos de los commodities, ¿no? Eso, en primera parte, licenciado, supone, ¿no es cierto?, una evaluación de lo que fue la expansión de nuestra economía hasta el 2013, porque el 2014, ¿qué sucede? Sucede una desaceleración económica, que la estamos viviendo hasta el presente. Hace pocas semanas, la principal ejecutiva del Fondo Monetario Internacional declaró de que la desaceleración de la economía está afectando al 90% de los países. Esto significa naturalmente que hemos ingresado a una contracción de la economía y los recursos que antes tenía el Estado ya no los tiene, ¿cierto? Entonces hay una recesión. Entonces, obviamente esto ha impulsado, entre otros, a nuestro crecimiento, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que los ciclos en economía se han cumplido con una expansión ligada a los supercommodities, este ciclo que hemos mencionado, y una actual recesión que tiene que ver con una desaceleración de la economía que se da a nivel global, ¿no? Muy bien, doctor. Muy amplia su respuesta. Muchas gracias. Aparte, nuestro modelo económico tiene cuestionamientos. ¿Usted cree que necesita ajustes? Sin duda, ¿no? Porque el modelo económico del actual gobierno es lo que en economía se conoce como el neo-keynesianismo, ¿no? Es un modelo que fue creado por Keynes, ¿no? No es un descubrimiento del gobierno, ¿no? Es un modelo económico que se basa principalmente en lo que ellos denominan la demanda global, ¿no? Porque entienden que la economía principalmente está ligada a dos grandes problemas, ¿no? Los dos grandes problemas de la economía son, por un lado, la inflación y el desempleo. En este caso, para enfrentar el desempleo, porque la inflación en nuestro país está controlada desde hace mucho tiempo, tenemos una inflación baja, ¿no es cierto?, que no supera el 5%. Entonces, lo que hizo el gobierno simplemente fue aplicar esta fórmula, ¿no?, de la demanda global en el caso del desempleo, que consiste en bajar los impuestos para aumentar el consumo de las familias, en bajar las tasas de interés para aumentar la inversión, en incrementar el gasto público. O sea, este modelo de Keynes se caracteriza justamente por incrementar el gasto público. De hecho, nuestro país, en relación al PIB, ¿no es cierto?, es de los que mayor gasto tienen el gasto público frente al PIB. Y complementando lo anterior, este modelo de Keynes, ¿no es cierto?, se bajó el tipo de cambio. Porque al bajar el tipo de cambio, en este caso, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo anterior, ¿no es cierto?, con la aplicación de este modelo de neo-keynesianismo, así denominado, ¿no? Ahora, se quiere ajustes, por cierto, porque como nos encontramos en otro ciclo de recesión, ¿no?, si vemos indicadores macroeconómicos, solamente por citar algunos, vamos a ver que tenemos el déficit gemelo. Por un lado tenemos un déficit fiscal, son 6 años. Esto supone, en términos simples, ¿no es cierto?, de que nuestros gastos corrientes son mayores a nuestros ingresos, ¿no? En el presupuesto general del Estado al 2018 se prevé que el déficit fiscal va a alcanzar el 8%. El del año anterior, esto de 2018, estuvo en 7.8%. Se entiende a través de los analistas economianos, ¿cierto?, que cuando llega al 10% el déficit fiscal, el país se vuelve inviable. Entonces, naturalmente que ya tenemos una primera preocupación, el déficit fiscal. Luego tenemos el déficit de la balanza comercial. Lamentablemente, por efecto de la fijación del tipo de cambio fijo, los hechos, lo que estamos haciendo simplemente es impulsar el contrabando principalmente, ¿no es cierto? Y eso está afectando a nuestra balanza comercial. Y a la par de afectar nuestra balanza, conlleva otros indicadores que también estén afectados. Entonces, ¿qué supone? Que este modelo necesariamente requiere ajustes, licenciado. Pero probablemente estos ajustes no se van a hacer hasta que concluyan las elecciones en las cuales está envuelto nuestro país, ¿no? Doctor, una consulta. Hace un momento habló sobre el tipo de cambio. ¿En qué medida le afecta al país no modificar el tipo de cambio? Es interesante la pregunta, ¿no? Porque en 2014, cuando cae el precio de las materias primas, sube el dólar. Eso fue lo interesante. Y eso dio a nivel mundial. O sea, cae el precio de las materias primas porque ya existe menor demanda de estos
principalmente de la China y de otros países como la India también, todos los grandes países del Asia, ¿no es cierto?, el dólar se disparó, ¿no? Todas las monedas en el mundo se depreciaron frente al dólar, menos el boliviano. O sea, el boliviano no se ha depreciado frente al dólar, son poco más de 8 años que mantenemos el mismo tipo de cambio. Entonces, esto les resta a nuestro país competitividad, ¿no? Porque todos nuestros socios comerciales tienen productos en oferta que son más baratos que los nuestros. Por eso es que no podemos competir con nuestros socios comerciales de ningún otro país, ni de Brasil, Argentina, Chile, ni de Perú. Por eso nuestro mercado está inundado de contrabando, ¿no es cierto? Porque lamentablemente seguimos manteniendo un tipo de cambio fijo. ¿Y por qué se mantiene el tipo de cambio fijo? Porque el discurso oficial, ¿qué es lo que declara? Que si se ajusta el tipo de cambio fijo a flexible, inmediatamente se va a disparar la inflación. Eso no es así, porque si nos comparamos, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Perú y en Chile, ellos tienen un tipo de cambio flexible y tienen una inflación más baja que la boliviana. Entonces, eso destruye la teoría oficial. Ahora, en los hechos, ¿no es cierto?, este tipo de cambio fijo está afectando no solamente a nuestra balanza comercial, que es negativa hace varios años, ¿no es cierto?, sino también a nuestras reservas, ¿no? Y lo único que estamos haciendo simplemente es fomentar el contrabando, ¿no? Los únicos grandes vencedores son los contrabandistas porque tienen un tipo de cambio barato. Es más, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una evaluación que hacen de la economía boliviana en 2016, declaran de que existe una sobrepreciación del boliviano frente al dólar, ¿no?, entre un 16 y un 30%. Eso significa de que el tipo de cambio real debía ser de 8.82, más o menos. ¿Y de qué depende esto, doctor? ¿De qué dependería de hacer un ajuste en el tipo de cambio? Sin duda dependería, ¿no es cierto?, de que se hagan ajustes al modelo, ¿no? El modelo, ¿no es cierto?, requiere ajustes, porque ya no podemos seguir con el actual modelo que estamos, ¿no es cierto?, porque ese modelo ya entró en crisis, ¿no es cierto?, desde el momento en que tenemos, lo que nos menciona, déficit gemelo, ¿no?, aparte de otros indicadores macroeconómicos que son bastante preocupantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, las reservas internacionales están cayendo, porque son más la salida de divisas que el ingreso, ¿no? Entonces, ahora, esto supondría en los hechos, ¿no es cierto?, de que si va a ser una modificación del tipo de cambio, puede tener consecuencias, sobre todo de orden social, ¿no? Entonces, en este momento la discusión está en si esa modificación del tipo de cambios va a ser posgradual, o va a ser shock, ¿no? Es lo que está en discusión en este momento, pero que tiene que modificarse, sin duda. Muy bien, gracias, doctor. Las reservas internacionales netas, ¿cómo están actualmente? Sabemos que es un tema muy importante este. Así es, en realidad las reservas internacionales netas son el colchón financiero del país, ¿no? Hasta el 2014, nuestras reservas internacionales habían alcanzado pues, saldos inesperados, más de 15.000 millones de dólares, algo que nunca habíamos tenido antes, ¿no es cierto? Y realmente fue espectacular, ¿no es cierto? Y eso obviamente tenía que ver, ¿no es cierto?, con el superciclo de los commodities, ¿no es cierto?, principalmente, ¿no?, aparte naturalmente de lo que habíamos manifestado de la renta petrolera, ¿no?, que se ve beneficiado por esta inversión del 72-18, mayor tributo y mayores impuestos. Entonces, naturalmente, hoy por hoy, ¿no es cierto?, a la fecha, estas han caído casi a la mitad. O sea, de un poco más de 15.000 millones de dólares, nos encontramos por debajo de 8.000 millones de dólares. ¿Y a qué se presume? ¿A qué se debe esto, doctor? Se debe principalmente al hecho de que, ¿no es cierto?, de que al aumentar las importaciones y disminuir las exportaciones, ¿no es cierto?, obviamente tenemos menos divisas, ¿no es cierto?, y esto nos está afectando, y eso tiene que ver además con el tipo de cambio, ¿no?, porque lamentablemente el mayor perdedor con este tipo de cambio son los exportadores, ¿no?, son los que han sido más afectados, y su efecto no se siente tanto justamente por el hecho de que nuestro país exporta muy poca manufactura. No hay valor agregado. No hay valor agregado. La industrialización de nuestro país, lamentablemente después de más de 13 años prácticamente, excepto algunas pocas iniciativas que tienen que ver con las plantas separadoras de líquido, de urea, de amoníaco, y unas plantas recientes de cemento y de vidrio, son emprendimientos recientes, especialmente los últimos, porque todos sabemos que en cualquier proyecto, cualquier industria que se vaya a generar, su punto de equilibrio recién lo alcanza a partir del cuarto o quinto año. Todos sabemos de que el punto de equilibrio significa de que los ingresos son iguales a los costos, sobre todo en materia industrial, principalmente. Entonces,
consideramos, ¿no es cierto?, de que hay que hacer una revisión, ¿no? Y para esto, ¿qué tenemos que pensar? En que no solamente la inversión pública tiene que ser la que vaya a impulsar nuestro crecimiento, porque nuestro crecimiento no es sostenible. ¿Por qué? Porque es extractiva. O sea, se ampara exclusivamente en la economía extractiva, en los recursos naturales. Materias primas. Prácticamente solo en eso. Entonces, tenemos que diversificar nuestra economía y sobre todo en el caso de la inversión pública, pues, es la que está moviendo ese motor de nuestra economía en este momento, debería estar aliada con la inversión privada, ¿no? Pero la inversión privada en nuestro país no tiene el mejor escenario, ¿no? Lamentablemente, el empresario privado en nuestro país es de los más perjudicados, ¿no es cierto?, al extremo de que el régimen laboral prácticamente los tiene arrinconados, ¿no? Es un pecado en nuestro país hacer cualquier emprendimiento, no solamente por la carga tributaria, que es de las más altas, sino también la presión fiscal que ejerce impuestos sobre los contribuyentes, sobre los formales, ¿no? Además, naturalmente, la carga laboral. O sea, y eso, lamentablemente, naturalmente podemos decir de que no existe seguridad jurídica. Entonces, es muy difícil que los inversores quieran venir a nuestro país en las actuales condiciones, ¿no? Claro, eso inevitablemente aleja, ¿no?, el capital extranjero. Todo capitalista busca seguridad a su inversión. Doctor, ¿un aislamiento internacional usted lo ve actualmente con estas políticas, con este modelo? En los hechos sí, ¿no? Eso se ve desde UNASUR. UNASUR prácticamente, ¿por qué desaparece? Porque se privilegió la ideología, ¿no?, que la integración. Así de simple. UNASUR fracasó porque se privilegió la ideología antes que la integración de los países latinoamericanos, de los países mismos. ¿Por qué vivimos un aislamiento? Porque lamentablemente no hemos podido integrarnos, ¿no es cierto?, a los restos de los países. Y esto debería de preocuparnos, porque cuando hablamos, por ejemplo, del aislamiento internacional, quiere decir, principalmente nos estamos refiriendo al hecho de que no somos un país receptor de la inversión extranjera directa, ¿sí? O sea, el inversionista extranjero, ¿no?, busca invertir, ¿no?, en mercados seguros, donde su capital sea protegido, donde exista seguridad jurídica, ¿no?, donde existan facilidades incluso para este emprendimiento. En nuestro país no sucede eso, ¿no? Ha existido un sinnúmero, saben nosotros, de confiscaciones principalmente, ¿no?, y esos han desalentado cualquier inversión extranjera. Así es, así es. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de capital extranjero que han salido del país por este motivo. Doctor, nos iremos un poquito a los gobiernos subnacionales, los municipios. Usted, tengo conocimiento, maneja muy bien el tema. ¿Qué necesitan los gobiernos para ser sostenibles financieramente? El caso de los gobiernos subnacionales de nuestro país, cuando nos referimos a estos, estamos hablando de las gobernaciones y en particular de los municipios. 339 municipios, licenciado, en nuestro país. 339 municipios. El 90% de los 339 municipios de nuestro país no son sostenibles financieramente. Por eso es que nos causa gracia, ¿no?, cuando escuchamos a muchos candidatos, acá por ejemplo de Cochabamba, cuando hablan de crear nuevos municipios en la zona sur y otros candidatos en otras capitales de departamento. No son sostenibles financieramente, ¿por qué? Porque principalmente el 90% de los municipios de nuestro país depende de las transferencias del TGN. Sí, depende principalmente de los recursos de cooperación tributaria y en menor medida del IDH. ¿Esto qué significa? Que sus recursos propios son modestos, salvo las capitales de departamento, ¿no? Es decir, estadísticamente podemos decir que solo 24 municipios de los 339 tienen poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Son los de capitales de departamento, el Alto y otros en el caso de Cochabamba como Sacaba, Quillatoy, ¿no?, que son muy pocos, que tienen recursos propios principalmente por los impuestos de dominio municipal, inmuebles, vehículos y transferencias, donde el más importante, casi una participación del 70%, son inmuebles, y el otro 30% vehículos. Pero eso sucede, ¿no es cierto?, en estas capitales, que pueden tener esa renta, ¿no?, a través de la captación de los recursos vía impuestos sobre inmuebles y vehículos. Pero no sucede con el resto, ¿no? O sea, el resto de los municipios subsisten gracias a estas transferencias del TGN. Si no fuera por las transferencias del TGN, prácticamente habrían desaparecido. Entonces, al no ser sostenibles financieramente, ¿no es cierto?, quiere decir que están ligados, ¿no es cierto?, en este caso a la renta nacional. Porque las transferencias de coparticipación, ¿qué hacen? ¿En función de qué están? Están en función de la recaudación de los impuestos denominados nacionales. ¿Y cuáles son los impuestos nacionales? Son todos los impuestos menos inmuebles, vehículos.
Ahí hablamos principalmente del impuesto al IVA, que es un impuesto al consumo, del impuesto a las utilidades de las empresas, que son los impuestos, y del impuesto a las transacciones, que son los impuestos que más se causan. Luego están el impuesto al consumo específico, al régimen complementario, el gravamen aduanero también sin duda importante. Todo esto es lo que se denomina la renta nacional, ¿no es cierto? Pero eso, naturalmente, está en una situación muy crítica, porque no nos olvidemos que estamos viendo un proceso de desaceleración. Esto significa que hay menor consumo, y cuando no hay menor consumo hay menores impuestos, ¿cierto? Muy bien. Doctor, ¿usted cree factible un pacto fiscal? Debería revisarse, ¿no? Porque tenemos un Estado centralista, y el modelo del Estado centralista creo que ha entrado en crisis actualmente en nuestro país. Lo que tenemos que pensar es en cambiar esto, ¿no? El modelo centralista de los estados se explica, por ejemplo, de muchas maneras. Vemos, por ejemplo, en el caso de la recaudación, del que decíamos, de la renta nacional, de los denominados impuestos nacionales. De cada boliviano de impuesto que se paga, 75 centavos se lo lleva el TGN. Y los otros 20 se quedan con los municipios y 5% con las universidades. Consideramos que esto debía de cambiar. O sea, lo que debe hacerse es fortalecerse, robustecerse los gobiernos nacionales. ¿Esto qué significa? Que el Estado no debería tener una participación mayor al 50%. Pero nosotros no encontramos en ningún candidato que haya hablado del pacto fiscal. No parece que no tienen memoria, se han olvidado, ¿no es cierto?, de que nuestro país, ¿no es cierto?, ya necesita pues de ajustes a nivel macroeconómico, en este caso no solamente, sino también en materia del gasto público, ¿no? ¿Cómo financiamos el gasto público? Entonces eso tiene que revisarse naturalmente, ¿no? Gracias, doctor. Y para despedirnos, doctor, a ver una breve conclusión sobre la situación financiera del país. Considero que la desaceleración en los hechos está afectando, y eso se ve en las calles, hay menos dinero circulante, hay menos liquidez, ¿no? Eso ha impulsado, ¿no es cierto?, a que el gobierno adopte medidas, por ejemplo, para dar mayor liquidez. Entre otros, por ejemplo, el Banco Central ha intervenido, ¿no es cierto?, reduciendo el encaje legal, por ejemplo, moneda extranjera en 10 puntos, moneda nacional en 1 punto. Y ante la falta de liquidez en la economía y la reducción de nuestros ingresos corrientes, ha empezado el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento en nuestro país ya está llegando al 25% del PIB. Me refiero al endeudamiento externo. ¿Hasta qué porcentaje usted considera que es? La academia declara que es el límite, el umbral es el 40%. Si la deuda externa en nuestro país está en el 25%, y si a eso le sumamos la deuda interna, principalmente de las AFPs del Banco Central, ¿no?, es cuando menos 10 puntos, estaríamos un 35%. Entonces, esto nos obliga, ¿no es cierto?, a pensar, ¿no es cierto?, de que tiene que hacerse ajustes a nuestra economía. Son parámetros ya macroeconómicos, ¿no, doctor? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Hemos terminado nuestra participación y le agradecemos al doctor César Manuel Romero Arnés por su participación esta noche. Muchas gracias.